Sí, primero una jornada de trabajo en conjunto con el subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, con el delegado presidencial de la región, Ricardo Sanzana, y bueno, obviamente con las Fuerzas Armadas, con la Policía de Investigaciones, con Carabineros y con otras instituciones del Estado que trabajan en el control fronterizo. ¿Cuál es la tarea nuestra? ¿Cuál es la misión, como dice el subsecretario de Defensa? Fundamentalmente nosotros ya hemos tomado medidas en el norte. Hay que recordar que aquí ya se constituyó el Consejo Regional contra el Crimen Organizado que está funcionando. También se destinaron recursos destinados a fortalecer las capacidades de instituciones del Estado, Carabineros, Policía de Investigaciones, Aduanas, Policía Marítima, Gendarmería. Y hay que recordar también que hay dos iniciativas destinadas a tener control biométrico de los migrantes. Una financiada por el gobierno regional y por lo tanto iniciativa del gobernador regional, Jorge Díaz, y otra que está llevando adelante el Ministerio del Interior en conjunto con la Policía de Investigaciones y una organización internacional. Esas son medidas que se han implementado durante el año 2022. Pero la instrucción del presidente es fortalecer el control de la frontera y fortalecer la lucha del Estado en contra de organizaciones criminales que operan para ingresar drogas, armas y también para traficar migrantes y para dedicarse a la trata de personas. Ese es el sentido de la visita. Por lo tanto, ¿por qué hemos recorrido el punto de control fronterizo Beta del Ejército, el complejo fronterizo Chacayuta, el puesto que tiene la Armada en el hito 1, el faro Limar, con el objeto de poder identificar, que es la instrucción que tenemos del presidente de la República, cómo fortalecemos el control fronterizo? Esto implica evaluar si es necesario colocar más puntos de control fronterizo, si es necesario fortalecer los puntos de control fronterizo que existen, si es necesario poder establecer puntos de control en las rutas desde la frontera a las ciudades en el norte del país, identificar nuevas formas de contribuir con la labor que hace el Ministerio Público en materia de persecución penal, y seguramente la ministra del Interior va posteriormente a constituir un comité interministerial que seguramente le va a tocar encabezar al Ministerio del Interior con el objeto de abordar también, más allá del tema migratorio y del tema de la persecución penal de las organizaciones criminales, una mirada más integral de los problemas que viven las regiones del norte. Comité interministerial que tendrá que incorporar, por supuesto, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Telecomunicaciones, con el objeto de también responder a otras demandas que no son solo migratorias, no son solo en materia de seguridad pública, sino tienen que ver con el desarrollo y con el bienestar de las personas que viven en la región del norte. Así que junto al subsecretario tenemos que llevar una propuesta al presidente de la República a través de la ministra del Interior y la ministra de Defensa, de manera que se puedan tomar decisiones que van en el sentido que he señalado. La crisis que se vive en Perú en estos momentos puede aumentar quizá la crisis migratoria irregular hacia nuestro país. No, por supuesto que nos preocupa lo que ocurre en Perú. Quiero decirle que hay en promedio 7.100.000 ciudadanos venezolanos que han salido de su país. Si uno mira cómo están distribuidos regionalmente, el 6% ha llegado a Chile, pero cerca del 18% está en Perú. Y por tanto, una crisis política en Perú puede implicar que esas personas tomen la decisión de salir del Perú y eventualmente ingresar a Chile. Por lo tanto, sí, frente a su pregunta, existe preocupación respecto a lo que ocurre en Perú y las implicancias en términos migratorios para el país. Y por supuesto, ahora vamos a tener una reunión de coordinación con las Fuerzas Armadas, con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, justamente para poder tomar medidas que fortalezcan el control de la frontera de la región de Arica y Parinacota. Subsecretario, y de inmediato, tenemos un problema político con el país hermano del Perú. También hemos tenido una explosión de ilegales que han ingresado. Usted en su primera visita dejó tarea que nos gustaría saber si se están cumpliendo. Por ejemplo, el control, identificando a todos quienes han ingresado en forma ilegal. La cantidad de personas que se han tomado el sector Cerro del Norte Oriente. Sí, hay que dimensionar el problema para que, si uno mira a las personas que han sido detectadas entrando irregularmente a Chile por nuestra frontera en el norte, el 93% de esas personas han sido detectadas en la frontera con Bolivia, en Tarapacá. Un 6% de esas personas han sido detectadas aquí en la región de Arica, en nuestra frontera con Perú, y un 1% en la localidad de Ollagüe.
Esa es la distribución. Si lo llevamos a cantidades, de las 24.000 personas que durante el transcurso de este año hasta esta fecha han sido detectadas, ingresando irregularmente por la frontera, 1.000 de esas personas han sido detectadas en esta frontera. Por lo tanto, aquí hay un problema, claro, desde el punto de vista de la magnitud del problema, el principal problema en términos de magnitud está en la región de Tarapacá. Por lo tanto, sí hay que fortalecer los controles fronterizos después de lo que ocurrió hace unos 10 días atrás. Nuestro delegado estuvo en el complejo fronterizo de Chacayuta y Carabineros de Chile fortaleció junto con la Policía de Investigaciones su presencia con el objeto de evitar que eventualmente producto de la crisis peruana se pudiera vulnerar la frontera chilena. Como ya saben, en el caso de la Armada, que tiene un punto de control en el sector costero, tiene un radar, por lo tanto hay un control sobre nuestra frontera marítima. Hay cámaras técnicas que también permiten un buen control en el caso de los hitos que están controlados por la Armada. En el caso del Ejército estuvimos hoy día en el puesto que estuvimos, que es el puesto de observación fronteriza Beta, pudimos en ese momento detectar a 4 personas que estaban intentando cruzar irregularmente la frontera, y allí se dispone obviamente de equipamiento tecnológico que permite visión térmica. Hemos concluido en la visita de hoy día, y el subsecretario esta vez, que es evidente que hay que fortalecer la tecnología, particularmente los puntos de control fronterizo que están a cargo del Ejército. Nos gustaría tener cámaras térmicas de manera permanente, y es algo que hemos comprometido buscar resolver de manera pronta. Subsecretario, de conversión, se detienen, se les autoriza a ingresar a Chile. Sí. Eso es bien importante porque esto está ocurriendo permanentemente. Sí, es bien importante por eso volver a dimensionar el problema. Esto ocurrió en el puesto Beta, que está a cargo del Ejército. También en el caso del puesto que está de control fronterizo de la Armada, también habían 2 ciudadanos venezolanos que habían sido detectados ingresando irregularmente. Esto es bien importante porque aquí el 97% de las personas son reconducidas, o sea, son devueltas al Perú. Y esto es bien importante. Esto demuestra que en la medida que tenemos control e identificamos a las personas que están ingresando irregularmente, podemos devolverlas, reconducirlas a Perú. ¿Cómo se hace? Bueno, aquí está la coordinación de nuestras instituciones. Cuando es detectado por la Armada o cuando es detectado por el Ejército, se informa a Carabineros, y es Carabineros quien concurre al punto donde están esas personas y las toma detenidas para hacer el control y posteriormente hacer la reconducción. Lo importante y el mensaje final, por lo menos de mi parte, es que tenemos la tarea del presidente de la República de llevarle una propuesta que fortalezca el control de la frontera, fortalezca el control de las rutas que llegan de la frontera a las ciudades, y también fortalezca nuestras capacidades de persecución penal en torno a las organizaciones criminales en el norte del país. Sí, usted ha hecho una pregunta que se reitera en torno a la demanda de muchas autoridades de la zona norte de declarar un estado de excepción, bajo el diagnóstico de que los recursos que están disponibles para el control fronterizo no son suficientes. Esa es la pregunta que usted ha hecho. Ya es claro, la ministra del Interior lo ha dicho, el gobierno no está por aplicar un estado de excepción en la zona norte de Chile, pero sí creemos que tenemos que ocupar todos los recursos disponibles en el norte para garantizar el control de la frontera, de las rutas y la lucha contra el crimen organizado. Y por lo tanto estamos completamente disponibles, y esto es algo que hemos conversado con la ministra del Interior y con el presidente de la República, en el marco del proyecto de ley de infraestructura crítica, incorporar los conceptos de frontera y de rutas fronterizas en el marco de un proyecto de ley de infraestructura crítica. Y eso permitiría, por lo tanto, en esa condición, con ese marco jurídico y legal, hacer uso de los recursos que tienen las Fuerzas Armadas para contribuir al control de la frontera y al control de la ruta, más allá de lo que permite hoy día el decreto 265. Muchas gracias. Por último, ¿qué le parece que hay vías, por ejemplo, como la línea del tren que está paralela, en este caso al complejo fronterizo Chacayuta, que pese a todos estos protocolos, es sabido que por ahí ingresan muchos migrantes y lo siguen haciendo a plena luz del día también, y que son esperados por sus compatriotas al otro sector y luego los trasladan en vehículos a la ciudad? ¿Qué ocurre con eso, por ejemplo? Bueno, quiero volver a insistir aquí, lo importante es por eso que esta visita en terreno y esta jornada de trabajo, hay puntos de control, hay recursos humanos y hay tecnología dispuesta al control de la frontera. ¿Podemos ampliarla y fortalecerla? Nosotros creemos que sí, y ese es el objetivo de esta visita. ¿Por qué es tan importante además la detección en el ingreso irregular
en la frontera con Perú, porque en este caso detectarlos nos permite reconducirlos de manera efectiva y por tanto devolverlos a Perú y evitar que se queden en Chile. Por eso vamos a fortalecer nuestra capacidad en la frontera. Muchas gracias. En torno a la tasa de homicidios, solo en la comuna de Santiago aumentó en un 145%. ¿Cuál es la postura del gobierno en torno a esto? A ver, en el caso de las tasas de homicidios, la tasa de homicidios en Chile viene con una tendencia al alza de manera permanente del año 2016 a lo menos. Es probable que este año terminemos con una tasa de homicidio en promedio de 6 por cada 100.000 habitantes. Obviamente nos preocupa. En ese marco, durante el transcurso de este mes, se le va a entregar al presidente de la República un documento que es producto de un trabajo muy intenso de una política nacional contra el crimen organizado. Pero quiero decir que además nos preocupa en particular lo que ocurre en el norte, donde las tasas de homicidios superan el promedio nacional. Y eso requiere una respuesta. Por eso en la reunión de coordinación de hoy día no solo vamos a tocar el control de la frontera, de las rutas fronterizas o de la necesidad de tener un comité interministerial, sino en particular vamos a tocar el fortalecimiento del Ministerio Público para poder perseguir de manera más eficaz a las organizaciones criminales que están operando en la zona norte de Chile.